que quieran, lo de Maduro es intolerable y ojalá sea el final. Bueno, muy interesante lo que leí, creo que ayer o hoy, un estudio que se hizo profundo, que hizo una fundación sobre los planes potenciar. Los planes potenciar son la mayoría de los planes sociales que hoy el gobierno está licuando con una fiereza terrible. Bueno, ¿qué pasa con los planes potenciar? ¿O qué pasaba con los planes potenciar? Hubo un grupo de gente de Fundar que investigó, hizo un estudio interesante que, bueno, ella lo va a contar muy bien, es María Migliore, mucha gente la conoce porque fue ministra de Desarrollo Humano y Hábitat porteña y ahora es directora de integración de Fundar. Hola María, Pablo Dugan saluda, mucho gusto, ¿cómo va? Hola Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien, me interesó mucho el estudio, me gustaría que nos lo cuentes un poquito. Bueno, muchísimas gracias. Mira, a ver, viste que en la conversación pública se habla muchísimo de los beneficiarios de planes, los potenciar trabajo y demás. Entonces, lo que nosotros queríamos era hacer una caracterización un poco más profunda de quiénes son esas personas, ¿no? Quiénes son, de qué trabajan, cómo viven, qué sueñan, qué quieren. Y a partir de ahí, con buenos datos, buenas informaciones, primero derribar algunos mitos de cómo se aborda el debate público y después, sobre todo, pensar soluciones para que este tipo de programas sean más efectivos. Entonces, hicimos una encuesta en la Ciudad de Buenos Aires, que son 1.800 casos, y es una encuesta bastante grande, y lo que fuimos corroborando nosotros primero es, la mayoría de la gente no solamente que no vive solamente un plan, sino que además tiene otro trabajo. O sea, no es este mito de con un plan les alcanza para vivir, no. No les alcanza solamente con un plan. El con plan un no te alcanza trabajo, para vivir, claro. O sea, plan. la gente no vive de los... antes, ¿no? Esta es una encuesta que se hace antes Claro. de la situación Pero económica, María, pero si no alcanzaba antes, ahora menos. una de las estigmatizaciones, la gente que recibe planes es viven del plan. No, viven con el plan y su viven trabajo. Con el plan y otro trabajo. Claro. Más de la mitad tiene además otro trabajo. Después también no quieren tener un trabajo formal, te dicen, ¿no? Bueno, cuando vos ves los datos de la encuesta, la mayoría de las personas del universo muy representativo aspira a tener un trabajo en blanco. Pero eso es lo que más quieren. Claro. Después, no tiene cultura del trabajo. En Argentina se rompió la cultura del trabajo. Bueno, el 90% de la gente considera que cumplir sus tareas en tiempo estipulado es importante, muy importante. El 80% de personas de todo este universo de la economía informal. Con lo cual, la gente no solamente es que quiere trabajar en blanco y muchas veces no accede, sino que también trabaja mucho en malas condiciones. Entonces, ahí es donde está el problema. Y este trabajo lo que busca también es dar algunas pistas de cómo repensarlos, ¿no? Porque el problema de los planes de empleo no es algo solamente del último tiempo, sino que si se mira la historia argentina, bueno, desde los 90 hay planes de empleo. Y lo que yo creo que además, por el rumbo que está tomando la economía, vamos a tener que hablar muy seriamente de este tema en breve, cuando la desocupación aumente, como muchos prevén que va a aumentar. No, por supuesto, y sí ahí lo que nosotros queremos traer a la conversación es cada vez que en la Argentina hubo alguna crisis económica, se contuvo a través de estos programas. Entonces, por supuesto, creemos que hay que contener. Eso fuera de la discusión, por supuesto, que en momentos críticos la política social tiene un rol que es fundamental. La pregunta es cómo la hacemos mejor. Un hallazgo muy interesante. Una pregunta, ¿el plan potenciar incluye la obligación de trabajar a cambio de ese plan? Sí. Tiene una condicionalidad que es laboral o educativa. Ahora, cuando vos entras en el detalle, la condicionalidad educativa la cumple alrededor del 3% del total. Todos los demás lo hacen de manera laboral, cumplen con esta condicionalidad. Ahora, cuando vos analizás cuál es la variable que más influye para que una persona pueda acceder a un trabajo formal, es la educación. Totalmente. Entonces, ahí tenés una información recontra clave que te da una pista de cómo hay que repensarlo. Habría que pensar este tipo de planes para que las personas puedan acceder a educación formal y otro tipo de capacitaciones. Sobre todo, pero pensamos esto en poblaciones, ¿viste? De 18, 19, 20 años, jóvenes que si realmente se les da herramientas, pueden tener trayectorias laborales mejores, ¿no? Totalmente, pero ¿cuánta gente cumplía, los que entrevistaron, cumplía con esa contraprestación laboral del plan? 8 de cada 10. O sea, es un montón. 8 de cada 10 personas realizan una contraprestación laboral, con lo cual cobran el plan y no hacen nada, que es ese otro de los mitos que en el discurso público estuvo muy instalado. Bueno, eso no es así. 8 de cada 10 personas realizan una contraprestación laboral.
Entonces, la gente, lo que decíamos antes, trabaja mucho, trabaja en malas condiciones y encima no le alcanza. Ahora, María, Sí. ¿cómo ves vos que sos una persona sensible, que ha trabajado mucho bueno, cuestiones sociales y demás, conocés la ciudad y demás? ¿Cómo está impactando el abandono, por ejemplo, del gobierno nacional de los planes, de toda la política alimentaria? Porque no es solo la ayuda a los comercios, sino que había un montón de ayudas alimentarias, de políticas alimentarias, el gobierno las cortó todas y se resiste a entregar comida. Bueno, todo eso ya lo sabemos. ¿Qué estás viendo? Yo lo que estoy viendo es, primero a mí lo que más me preocupa es la situación económica general, que tiene un correlato en lo social muy difícil, ¿no? La caída de la actividad económica está siendo pronunciada y eso repercute en los sectores más bajos, en el crecimiento del desempleo, en la informalidad, sobre todo en la precarización de la informalidad. Esos son los fenómenos que más preocupan. Ante eso, que yo lo que veo en términos sociales, que el gobierno puso en crisis cosas que quizás era válido ponerlas, digo, y en eso creo que hay que ser honestos. Ahora, lo que no veo es un rumbo superador, porque podemos discutir si la entrega de alimentos de manera directa es la más eficaz o no. Lo que no podemos es cortarla de un día para el otro sin proponer una alternativa. Entonces yo creo que el gobierno ha aumentado lo que son las transferencias directas en lo que es la tarjeta alimentar y la UH, ha hecho un aumento en los últimos meses. Lo que pasa es que dada la situación general yo creo que eso no alcanza. Entonces, que si y la tarjeta alimentar no alcanza para suplir todo el resto de políticas que se cortaron, ¿no? Mirá, pues a mí me dicen que no llega a todo el mundo la tarjeta alimentar. No, justamente, la tarjeta alimentar tiene un problema, el problema más grande que tiene es que cubre a chicos de 0 a 15 años. Entonces, por ejemplo, un hogar que tiene chicos, imagínate, 2 adultos, 2 menores. Si los menores tienen 4 y 6 años, tiene un porcentaje de cobertura que está alrededor del 70%. Si vos tenés 2 hijos que tienen 16 y 17, sonaste. Claro, entonces es un programa que tiene algunos problemas de diseño que impactan. Entonces creo que, y aunque eso no estuviera, yo lo que creo es en este momento de crisis económica, sí la decisión del gobierno es apuntalar las transferencias directas, que yo creo que es acertado eso, el nivel de inversión tiene que ser mucho más significativo, porque estamos en un contexto que está muy difícil. Y entonces, ¿cómo ves la situación social hoy, a partir de todo esto que estamos hablando? Mira, yo veo una situación, te digo, muy complicada y creo que el parate económico va a sentirse como a fuerza los próximos meses, con lo cual veo un escenario complejo y veo una falta de acompañamiento en un montón de políticas. Desde la política alimentaria, que como te decía, creo que aumenta el nivel de inversión. A mí me preocupa que se haya frenado la inversión en todo lo que tiene que ver con infraestructura en barrios populares. Eso para mí es un error muy grande. El FISU, exactamente, que era una política que había tenido un consenso muy grande entre el gobierno de Macri y el gobierno de Alberto Fernández. Una política que se había podido construir con acuerdo de distintas fuerzas políticas y que tiene resultados probados de transformación. Con lo cual, hoy poner esa política en discusión para mí es un error, porque frena mucho la actividad en los barrios, frena presencia del Estado. Y Pablo, a mí algo que me preocupa muchísimo y que se está hablando poco o no lo suficiente es el aumento del consumo de drogas. Eso es algo silencioso que se está extendiendo, donde la preocupación es los chicos que empiezan a consumir, cada vez más chicos, ante la falta de oportunidades. Y cuando ese tejido social se empieza a romper, tarda muchísimo más años poder reconstruirse y las consecuencias son mucho más grandes, porque cuando el Estado no está presente, bueno, que el Estado tiene un montón de cosas para mejorar, pero tiene que estar ahí, ese lugar no queda vacío. Ese lugar se ocupa por el narcotráfico. Bueno. Hubo una especie de, y esta es la última, María, de política de decir, bueno, hay corrupción en la entrega de medicamentos, no entregamos más. Hay corrupción en la entrega de comida, no entregamos más comida. Cortar de cuajo los planes, todas estas políticas, no reemplazarlas por nada y, no sé, quedarse ahí en una situación de indolencia total, sacando pecho y decir nosotros nos la bancamos haciendo esta barbaridad. Es una locura eso, Pablo. Porque como describías vos, yo creo que la política social en Argentina, y el ejemplo de los planes de empleo, por ejemplo, había que rediseñarlo. Había un consenso general de que esa no era la mejor manera de acompañar. Ahora, eso no quiere decir romper todo y no poner soluciones novedosas sobre la mesa. O vamos al tema de nuevo, de la desintermediación, que eso es otra cosa.
un gobierno puede tomar la decisión política de que cierto tipo de política sea implementado de manera directa. Eso está bien, lo que creo que no es válido es cambiar una intermediación por otra, que es lo que al final terminó pasando. Sí, con una entonces, fundación privada. Claro, entonces al final, cuando esa es la discusión, se vuelve una discusión política, y los que la pasan mal son las personas que están en peor situación. Entonces, no robustecer la política social en este contexto, desde mi punto de vista, es un error muy, muy grande y que va a tener muchas consecuencias. Clarísimo, María, muchas gracias. Un gusto charlar con vos. Un gusto, Pablo. Hasta luego. Chau. María Migliore, ex ministra de Desarrollo Humano y Hábitat porteña, actualmente directora de integración de Fundar. María Migliore tiene, no lo quiero decir adelante de ella porque para que no se ruborice, pero tiene una virtud muy grande, que es que habla bien de ella todo el mundo, de todos los partidos. La verdad, todo el mundo le reconoce su conocimiento de la cuestión social, su buena voluntad, sus ideas y digamos su buena, más allá de haber estado en el gobierno del PRO y demás, la reconocen de todos lados, sí. la claridad para encarar este tema, las ideas y la buena leche, ¿no? Señores, 6